Evangelio según Lucas en el capítulo 23. Y este es un capítulo muy solemne, donde se nos trae más cerca, cada vez más cerca de la cruz, de la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer desde el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Que es suficiente de la lectura de la palabra del Señor. Muchos de ustedes estarán familiarizados también con esta historia, cuando Barrabás, un asesino, un homicida, un sedicioso, fue puesto en libertad, cuando al pueblo se le dio la oportunidad de elegir entre él, entre el Señor Jesucristo o este criminal. Los acontecimientos que pasaron alrededor de esa decisión son interesantes de notar, y lo es por algo muy importante. Cada persona, cuando escucha la predicación del Evangelio, tiene que afrontar también una decisión que va a hacer con el Señor Jesucristo. La multitud de Jerusalén aquel día tuvo que enfrentar ese momento. ¿A quién escoges? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y ellos decidieron por Barrabás. Pero vamos a ver entonces cuáles fueron las circunstancias que trajeron este acontecimiento. Al principio de la lectura encontramos que Pilato está hablando con los principales sacerdotes y los gobernantes del pueblo. Ellos habían llevado al Señor Jesucristo a un juicio que era totalmente falso. Tuvieron que traer falsos testigos, tuvieron que presentar falsas acusaciones. Todo lo que ellos hicieron era una mentira. Ellos tenían simplemente el deseo de acabar con la vida del Señor Jesucristo. Su deseo estaba movido por la envidia. Otro de los evangelistas dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Estaba rodeado de cosas totalmente infundadas, que ni siquiera estos judíos, líderes de la nación, tenían ningún temor de quebrantar su propia ley, porque uno de los 10 mandamientos es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y ellos, al presentar al Señor Jesucristo con falso testimonio y falsos testigos, ellos mismos estaban quebrantando su propia ley. Pilato, siendo el gobernador romano, era el que tenía la autoridad de poder dar la orden de que una persona fuese ejecutada. Los judíos estaban bajo el dominio de Roma. Y Pilato hizo lo que tenía que hacer un examen aparte para verificar si los acusadores del Señor, los líderes religiosos, tenían razón en todas las acusaciones que hacían. Y cuando él termina de examinar al Señor Jesucristo, él llega a la conclusión que tenía que llegar. En esta lectura, 3 veces, Pilato dice: ningún delito he hallado en él. No hay nada de lo que ustedes están diciendo. Le dijo a los líderes religiosos de Israel en aquel momento: lo que ustedes están trayendo delante de mí es totalmente infundado.
Los desenmascaró delante de ellos mismos y delante de todo el pueblo. No había ya ninguna otra excusa para ellos pretender que estaban haciendo un juicio justo. Quedaron completamente expuestos en lo que tenían. ¿Por qué? Otra vez, envidia y odio hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero algo que es muy importante aquí, Pilato, como gobernador, como la persona que tenía la autoridad de parte del imperio de Roma, él tenía todo el poder y toda la facultad de poner en libertad al Señor Jesucristo en aquel momento. Él sabía que era inocente. La ley del derecho romano era muy estricta con este tipo de cosas, aún para aquellos que no eran ciudadanos. No podemos ejecutar a una persona que es inocente. Pero sin embargo, Pilato titubeó, caviló, no tuvo la valentía de hacer directamente lo que él sabía que correspondía de acuerdo a las leyes que tenía su propio imperio. Un gobernante romano teniendo miedo de unos líderes religiosos judíos. ¿Por qué lo hizo? Su conciencia le acusaba que era lo que tenía que hacer. Pero él entonces, después de haber dicho varias veces, él es inocente, lo voy a soltar. Incluso dijo, lo castigaré. ¿Por qué lo iba a castigar si era inocente? Lo voy a azotar. ¿Para qué? ¿Para complacer a estos líderes religiosos? ¿Calmarle los ánimos? Lo envió a Herodes. Y Herodes dijo también lo mismo, no hay nada que se le pueda acusar a él. Y entonces él trajo la decisión ante la multitud. Quisiera que cualquier persona no salva escuchando esto pueda pensar, usted no puede aplazar su decisión en cuanto a Cristo, en cuanto a lo que diga la multitud. Usted tiene una responsabilidad individual. No cometa el error que cometió Pilato. Pilato sabía que era inocente. Pilato sabía que no tenía que morir. Pilato sabía que él podía soltarlo, darle la libertad en cualquier momento. Y sin embargo no lo hizo. Y dijo, bueno, vamos a ver qué dice la multitud. Dice, era necesario soltar un preso, pero en las cárceles de Jerusalén seguramente habían más de 2 presos. No era solamente Barrabás y él. Una ciudad tan grande, la capital de una provincia. Y entonces él dice, bueno, como yo no tengo el valor de tomar la decisión que tengo que tomar, de soltar y darle libertad a él, vamos a ver qué dice la multitud. Y presenta al Señor Jesucristo delante de la multitud. No leímos todo lo que tiene que ver con lo que hicieron con el Señor cuando fue azotado, cuando fue, pero antes de ser azotado, cuando fue golpeado, cuando le escupieron, cuando le pusieron la corona de espina, cuando presenta al Señor Jesucristo delante de la multitud. Una de las cosas que dice Pilato cuando ponemos la historia de los evangelios juntas es, he aquí el hombre. ¿Qué palabras tan especiales? Pilato, el gobernador romano, sabía que el Señor Jesucristo era inocente, sabía que todo lo que le estaban acusando era falso, pero cuando lo trae ante la multitud, él dice, he aquí el hombre. ¿Sabe por qué es eso tan importante? Porque estaba diciendo la verdad. Jesucristo es el hombre, no es un hombre, es el único que podía ejecutar la obra de nuestra salvación. El Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que es Dios hecho hombre. Y si no podemos aceptar la deidad que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces la obra de la salvación es incompleta, porque solo Dios puede perdonar pecados. Un hombre no puede perdonar pecados porque Él no es Dios, pero al mismo tiempo, he aquí el hombre. He aquí el Hijo de Dios en perfecta humanidad. Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, Él quería que él tuviese,
que fuese el que dominara sobre la creación. Adán falló. Y todos los que nacimos de Adán hemos fallado también. Pero el Señor Jesucristo era el hombre que nunca pecó. El hombre, Dios hecho hombre, que agradó en todo lo que hizo en la tierra a su Padre Celestial. He aquí el hombre. Cuando él lo presentó delante de la multitud, su rostro ya estaba desfigurado por los puñetazos, por la corona de espina clavada sobre su sien, con la vara que le estaban pegando, la burla, los escupitajos, todo lo que Jesucristo recibió. La corona de espinas fue un acto de burla. Tú eres el rey de los judíos, vamos a buscarte una corona. Aquí está, te estamos coronando. El cetro en tu mano, bueno, una caña. Y agarraban esa misma caña para golpearle. Se la ponen después, le ponen un manto y lo presentan delante de la multitud. Desfigurado, sangrando, objeto de burla. Y Pilato dijo, he aquí el hombre. Y para la multitud, lo que tenían delante de ellos era alguien humillado, despreciado, golpeado, herido. Isaías capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido. Esa palabra en español que tenemos molido me hace pensar cuando se está preparando una carne y se muele, la carne molida. O a veces el maíz, para usar algunas comidas típicas de nosotros, se mete el maíz en un molino, se muele. La Biblia dice, Él fue molido por nuestros pecados. Y se presenta el Señor Jesucristo así delante de la multitud. Esa misma multitud, unos días antes, allí en Jerusalén, había clamado, Hosana al Hijo de David. Él entró a Jerusalén montado sobre un pollino y la multitud salió a recibirlo, lo que hoy en día le dicen el Domingo de Ramos, con las palmas, poniendo los mantos en el piso, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Y en unos pocos días esa multitud lo ve de esa manera, desfigurado, sangrando. No, este no es el Hijo de David. Este no es el que nosotros queremos que nos gobierne. Y Pilato dice, la tradición es que tengo que soltar a un preso. Hoy en día diríamos un indulto, no de un presidente, pero del emperador, el gobernador Pilato actuando en nombre del emperador. Tengo que soltarles a un preso porque es la fiesta de la Pascua, la fiesta importante para los judíos. Aquí está Jesús, el hombre. Él es inocente. Yo sé que él no ha hecho ningún delito. No encuentro nada de malo en él. Yo sé que sus líderes lo están entregando por engaño. Yo he escuchado que él ha hecho milagros y ha ayudado gente y ha predicado la palabra. Yo sé que él no ha hecho nada de malo. Aquí está otro. Aquí está Barrabás, un homicida, un sedicioso, un hombre malo que merecía estar condenado. Aquí está él. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? La multitud. Y a veces pienso, ¿cuántas personas habrían en esa multitud que habrían escuchado al Señor Jesucristo predicar? ¿Cuántas personas no habrían estado quizás el mismo día anterior en el templo cuando el Señor fue al templo a predicar? ¿Cuántas personas quizás no habrían visto los milagros que él hizo? No le habrían escuchado a él hablar la palabra de Dios. ¿Cuál vamos a decidir? Bueno, él hizo muchos milagros, sí es verdad. Él nunca ha hecho nada de malo, un buen hombre. Él ha ayudado a mucha gente, pero míralo cómo está, desfigurado, sangrando, humillado, todo lo que le han hecho. Ese no lo queremos. El otro, bueno, sí, es un homicida, un ladrón, pero por lo menos tiene fuerza, por lo menos puede salir a hacer algo. Y los líderes religiosos empezaron a instigar a la multitud para que pidieran a Barrabás en libertad, al culpable, y al Señor Jesucristo lo enviaran a la cruz. Cuando lees los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y pones todo junto, ustedes ven, y lo siento así, que Pilato se sorprendió de que la gente pidiera a Barrabás. Porque él pregunta otra vez. Y la gente vuelve a repetir, libéranos a Barrabás. Y vuelve a decir, ¿y qué mal ha hecho él?
Pilato no podía creer que la multitud estaba pidiendo al homicida y estaba pidiendo que Jesucristo, el inocente, fuese crucificado. Y cuando la gente pide a Barrabás otra vez, él les dice, ¿y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y la respuesta de la gente fue, crucifícale. Nosotros quizás en nuestra cultura occidental estamos tan acostumbrados a hablar de la crucifixión que no pensamos lo que la crucifixión realmente significaba. No hay que entrar en detalles. Una muerte humillante, una muerte que estaba diseñada para traer la mayor vergüenza a la persona que estaba clavada allí. Una muerte dolorosa. Los clavos en las manos, en los pies, estaban puestos precisamente para que la persona no pudiera respirar, se ahogara. Cuando trataba de respirar tenía que fincarse en los clavos de las manos, produciendo más dolor. Una cosa que no hay que seguir describiendo más. Una muerte de agonía, de vergüenza, expuesta públicamente, levantado donde todo el mundo lo pudiera ver. Crucifícale, crucifícale. Otro de los evangelios nos dice que Pilato dice, a vuestro rey he de crucificar, porque le decían el rey de los judíos. Y la multitud dice, no queremos ni tenemos más rey que César el emperador de Roma. Y después dice la multitud, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos sabían que estaban pidiendo la crucifixión de un hombre inocente. Pero vamos a ponerlo en un terreno personal otra vez. Pilato evadió la decisión de dar la libertad a un inocente que él sabía que era inocente. Él no quería hacerlo, pero después hizo algo que Lucas no lo cuenta, lo leemos en los otros evangelios. Pidió que le trajeran un lebrillo, un tanque, un pequeño recipiente con agua. Y él mete las manos y se lava las manos delante de la multitud y dice, inocente soy yo de la sangre de este junto. No, Pilato, tú no eres inocente. Tú diste la orden de que lo crucificaran. Tú podías haber dicho, se acabó esta payasada, se acabó esta burla al sistema romano, Jesucristo queda en libertad, Barrabás lo soltamos o buscamos otro preso, pero no podemos poner en libertad. Él lo hizo. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesucristo? Te estamos presentando al Hijo de Dios que en la cruz murió por tus pecados. Te estamos diciendo que no hay salvación en ningún otro, que solamente Jesucristo puede salvar. Y cuando nosotros pretendemos que podemos ser salvos y tener paz con Dios por nuestra propia vida, estamos diciendo, fuera con Cristo, yo me puedo salvar solo. Mi vida moral es muy buena para llevarme al cielo. Yo tengo paz con Dios, eso me puede llevar al cielo. Si una persona no viene a los pies del Cristo que fue crucificado, pero que resucitó, clamando a Él para que le salve, no hay salvación. Por eso la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y una y otra vez los hechos de los apóstoles que tienen la historia de la iglesia primitiva nos muestran a Pedro, a Pablo, a Esteban, a Felipe, a todos los que salieron a predicar, predicando a Cristo. Ellos no dijeron sean buenas personas, amen unos a otros y vayan a la iglesia y van a estar bien con Dios. No, ellos dijeron crea en el Señor Jesucristo que fue crucificado. Cuando finalmente Pilato no pudo así calmar la multitud, dice que él lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y ahí el Señor Jesucristo, cargando su cruz, fue al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y le crucificaron allí. Por supuesto, esto era el plan de Dios, que él muriera en la cruz. Pero eso no cambia el hecho que Pilato evadió la decisión y el pueblo de Israel tomó la decisión equivocada. Despreciaron al Señor Jesucristo. Por eso dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino, singular, al pueblo de Israel. Pero los suyos, en plural, los judíos individualmente, no le recibieron. Pero después dice, y a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijo de Dios.
¿Quién es un hijo de Dios? El que cree en Jesucristo como su único Salvador. Lo dije la otra noche, hay gente que piensa todo el mundo es hijo de Dios, no de acuerdo a la Biblia. Dios puede ser como si fuera un padre para algunos, pero o para ser padre hay que nacer de nuevo. Hay que creer en Cristo como su Salvador personal. Y eso fue precisamente lo que vino a hacer el Señor. No solamente a darnos paz y felicidad y tranquilidad y ayudarnos con nuestros problemas en este mundo, que Él lo puede hacer. Él vino para darnos vida eterna en el cielo con Él. Y la única forma de tenerla es viniendo ante Él, clamando por salvación. Él murió ese día, clavado en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y por eso tenemos la confianza de predicar a un Cristo viviente, que dejó la tumba vacía y que se levantó de entre los muertos. La pobre nación de Israel, unos años después de haber dicho que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, 40 años después, Jerusalén fue invadida por los mismos romanos. Otra vez, una rebelión fue aplacada, el templo fue destruido, Jerusalén fue arrasada. Y hasta el día de hoy Jerusalén no tiene, los judíos no tienen control completo sobre la ciudad de Jerusalén. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amigos que no son salvos, tenga piedad de su alma y piense por un momento, usted como Pilato tiene que hacer una decisión, o creer en Cristo, porque ignorar la decisión es rechazar al Señor.